policía pasa una de las peores crisis de credibilidad. ¿Cómo golpean a la institución estas denuncias de corrupción y narcotráfico? La golpean muy fuerte, ¿no? Y sobre todo afectan a buenos policías, que los hay. Y creo que evidentemente lo que sintetiza es la necesidad de marchar hacia una reforma institucional importante. Creo que es importante que la policía se ponga a tono con las reformas que se han venido desarrollando en el conjunto de la institucionalidad del Estado, legislativo, ejecutivo, en la justicia, que sean las justicias donde más problemas se han tenido, como todos sabemos, pero no es que se ha hecho nada tampoco. Sin embargo, es en el ámbito de la policía donde todavía no hemos logrado desmontar esa vieja policía, vieja forma de razonar, de pensar, etcétera, etcétera, y sustituirla por una nueva forma de pensar y hacer la policía, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? Hablamos de inteligencia de la policía, la FELCN, ¿no se dieron cuenta de lo que pasaba con el coronel Medina en Santa Cruz? Bueno, yo no tengo la menor idea, es decir, eso tendrán que responder las autoridades actuales. Yo imagino que sí han habido algunas sospechas. Si no me equivoco, yo estaba fuera del país. Hay unos audios a partir de los cuales precisamente una conversación del ex comandante Delgado con algunos de la inteligencia hablando sobre este tema, ¿no? Que después se especuló que ese había sido el motivo de su sustitución sin mayor fundamento, creo yo, pero yo no me quedaría tanto en el hecho puntual, eso lo saben quienes están a cargo hoy, ¿no es cierto?, de la policía, del Ministerio de Gobierno, en fin. Yo prefiero detenerme en la necesidad de que estos hechos puntuales que están siendo respondidos, creo que desde el día de ayer, con la iniciativa de parte del gobierno, se notaba que estaban yendo ellos detrás de los hechos, hoy se han puesto delante de los hechos con las medidas que se han tomado ayer. Hay que, sin embargo, complementar eso, creo que con una reforma global de la policía y recuperar la credibilidad y la confianza que necesitamos tener todos los bolivianos en una institución tan importante como esta. Tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriela Oviedo, con usted. Muy buenos días, Natalia. Saludamos también a nuestro invitado, señor Moldis. Usted fue ministro de Gobierno y hay una pregunta que está en el ambiente en estos momentos cuando se conoce esta situación del coronel Gonzalo Medina. Él ha sido ratificado en el cargo como director de la FELCE en Santa Cruz por 3 años consecutivos. ¿Quién y en base a qué se decide esto? Normalmente a principios de año, que es lo que debería ser a finales de cada año, pero se lo hace normalmente a principios de año, hay ascensos y una nueva orden de destinos que son definidos pues por la comandancia, ¿no? Por el nuevo comandante general, el Estado Mayor de la Policía, en fin. Y sí, esto hay algunos que están 4 años, 5 años en algún lugar y no ha pasado nada, pero como principio creo que es importante mantener, valga la reiteración, el principio de la movilidad territorial permanente, ¿no? Porque la presencia en un solo lugar, en una sola unidad durante mucho tiempo abre riesgos de que el policía llegue a contaminarse, aunque hay ciertamente policías, reitero, buenos que yo he conocido, que felizmente no han incurrido en este tipo de unos irregularidades y en otros delitos, ¿no? Señor Moldis, recuerdo que usted como ministro de Gobierno fue cambiado precisamente por una situación similar, podríamos decir. Había una autoridad que tendría que haber estado detenida y que estaba libre y finalmente derivó en su cambio. ¿Qué opina ahora acerca de esta situación y de las acciones que se deben tomar en este sentido?
no había ninguna autoridad que... Fue la fuga del señor Belaúnde. Yo lo dije en su momento y el presidente también reflexionó mucho sobre este tema y la conclusión fue que los malos policías me tumbaron. Yo estaba por presentarle al país una reforma profunda de la policía que se lo iba a hacer en 4 o 5 años y bueno, en algún momento se conocerá toda la historia de lo que pasó en torno a este hecho que pone en evidencia la resistencia que hay en determinados policías, reitero, no en todos, en determinados niveles, no en todos, una resistencia al cambio. Así que fueron dos cosas distintas, aunque marcan en lo común, si usted quiere encontrarle un elemento común, de una ausencia, de una falta de mecanismos de control mucho más rigurosos, ¿sí? Le doy un ejemplo en el caso de Belaúnde. Días antes yo había ordenado que si había un anillo, le pongan 2 o 3 anillos más, porque ya se iba a conocer la sentencia sobre si se aceptaba o no su condición de refugiado. Y resulta que cuando uno ve qué es lo que sucedió ese día, no es que no había ni 3 anillos, ni 2 anillos, pero además de eso no había ni un anillo, ¿no? Y quienes estaban custodiándolo dentro de la casa, casualmente, Permítame. 2 se enfermaron. Termino de volver al tema, ¿no?, y retomar lo que está pasando ahora y esta crisis y falta de credibilidad que hay en la policía. Más de una voz, sobre todo de opositores, piden la renuncia del ministro de Gobierno como cabeza de la policía, como quien está al frente de ellos. ¿Usted qué opina de ello? Yo no sé si eso resuelve el problema. No sé si el cambio de una figura por otra resuelve el tema de fondo. Yo creo que lo que sí habría que plantear, y entiendo de que las medidas de ayer pueden conducirnos en esa dirección, es la necesidad de avanzar hacia una reforma institucional profunda que se adecue a los mandatos de la Constitución y del Estado plurinacional. Me parece que hay 2 lecturas extremas, la una muy política, en función de esto vamos a ver mucho y vamos a escuchar mucho de aquí a las elecciones, y la otra que pretenden hacer un escándalo a propósito de la infiltración del narcotráfico en la policía. No, no podemos hablar de una narcopolicía. No, sería sería demasiado atrevido, demasiado osado y sin elementos objetivos hablar de eso, como al mismo tiempo pensar en el uso político de la policía. Si el ministro de Gobierno es responsable, ¿quién lo es de todo este descontrol que hay ahora en la Policía Nacional? No, reitero, yo creo que hay una institucionalidad que debe ser cambiada. ¿Y cómo lavarle la cara ahora a la policía? ¿Cómo cambiar esa imagen? Yo creo que tomando medidas no solo frente a un hecho puntual como este, ¿no?, sino tomando medidas que vean el bosque y que tomen medidas de carácter general. Reitero, desmontando la vieja lógica, el viejo sentir, el viejo pensamiento, que quizás estuvo bien para su momento, pero que hoy no le sirve al Estado, no estoy hablando al gobierno, al Estado, al nuevo tipo de Estado que tenemos en el país, y construyendo una nueva institucionalidad policial que ponga en revisión y en discusión absolutamente todo, mecanismos de ingreso, mecanismos de selección, que no deberían solamente ser por la presentación de certificados o el cumplimiento de los requisitos formales, sino varias condiciones que nos aseguren que el ciudadano y la ciudadana que está entrando a la policía son las personas idóneas. Moldis, ¿usted coincide con estas medidas anunciadas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, precisamente en ese sentido de limpiar la institucionalidad? Está anunciando pruebas de polígrafos para altos jefes policiales, está anunciando cambios para todos aquellos policías que hayan estado más de 4 años en un mismo lugar. Le cuento que esto ha generado un poco de susceptibilidad entre los policías de todos los rangos y de todas las autoridades y de todas las unidades acá en Santa Cruz, que anoche se reunieron con el comandante departamental de la policía para preguntarles qué va a pasar con su futuro. A ver,
yo pienso que desde el día de ayer, hasta antes de ayer, veíamos que se estaba yendo detrás de los hechos, entonces aparecía más una reacción que una iniciativa. Y creo que desde el día de ayer se ha tomado la iniciativa, y me parece muy positivo. Creo que hay que evitar bajar las tensiones, evitar las susceptibilidades que a veces son infundadas en los policías. Creo que la señal tiene que ser muy clara de que no se pretende, y creo que es clara, dañar a la policía, a sus efectivos, en fin, sino más bien recuperar la credibilidad. Y como ciudadano y como ciudadana, todos queremos tener una policía creíble, con confianza, a la que podamos tocar la puerta para que nos va a resolver un problema, no más bien para que nos vaya a complicar nuestra existencia, ¿verdad? Así que, pero esas son respuestas muy puntuales. Eso es Departamento de Santa Cruz. Puede ser un buen inicio, puede ser un buen comienzo, pero creo que hay que pensar en la globalidad de la reforma policial, no en el tema de la modernización que se está llevando adelante, ¿sí? Hay un proceso de modernización. Modernización no es sinónimo de reforma, y a la inversa. Bien, Gabriel Oviedo con usted en otro Contacto Nacional en cualquier momento. Hasta más adelante, Natalia. Hugo Moldis, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Hasta luego. La revista